Qué bueno, me da mucho gusto verles iniciar la semana juntos, cantando juntos y estudiar su palabra juntos. ¿Traen su Biblia? Pues acompáñenme ahí a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 32. Con la ayuda de Dios vamos a estar meditando en unos 15 versículos aprox, 16. Vamos a estudiar del capítulo 4, versículo 32, hasta el versículo 11 del capítulo 5. Esa es la porción que vamos a estar meditando el día de hoy. Seguimos creyendo que la palabra es la manera en la que Dios habla a nuestra vida. Cuando aún en primer siglo la gente tenía la cosquilla de escuchar algún mensaje pues un poquito más complicado, más oscuro, más misterioso, algo que nadie ha sabido, ¿no? Siempre ha sido la cosquilla del ser humano, ¿no? Descubrir lo que nadie ha sabido y yo voy a poder encontrar también ese conocimiento secreto. Es muy de hoy también, ¿no? De repente te metes a plataformas de videos en redes sociales y los videos con más vistas son lo que la iglesia siempre te ocultó, ¿no? O lo que nadie ha sabido acerca de tal cosa. Y siempre ha habido una tendencia a tratar de tener un conocimiento que nadie más tiene. Bueno, eso no es nuevo, eso siempre ha existido. En primer siglo también había esa comezón de oír, le llama el apóstol Pablo. Y en medio de una sociedad así, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, Timoteo, predica la palabra. Nunca quieras satisfacer la comezón del oído de las personas, predica la palabra. Mucha gente pues va a querer escuchar algo más misterioso, pero tú predica la palabra, porque hay mucha gente que tiene hambre y sed de la palabra, y a través de la palabra van a hallar confort, van a hallar exhortación, consuelo, ánimo. Así que pues seguimos ahí, predicando la palabra. Vamos a ver qué nos quiere hablar Dios el día de hoy. Hechos capítulo 4, versículo 32, si eres de los que toman notas, el título de la enseñanza de hoy es mentir a la iglesia, mentir al Espíritu Santo. Mentir a la iglesia, mentir al Espíritu Santo. Dice en el versículo 3 del capítulo 5, dice lo siguiente al inicio, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué dice después? Para que mintieses, ¿a quién? ¿Al Espíritu Santo? Interesante pregunta. Ananías, ¿no estás mintiéndole a tu congregación? Estás mintiéndole al que lidera esa congregación, al Espíritu Santo. Versículo 4, al final, Pedro le explica, no has mentido a los hombres, no le has mentido al pastor, no le has mentido a tu líder de discipulado, no le has mentido al que se sienta al lado de ti, a tu líder de ministerio, sino ¿a quién? Sino a Dios. Interesante, ¿no? Interesante este concepto que maneja el libro de los Hechos, porque para este entonces, hermanos, ya debemos de recordar que una de las propuestas de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios ya no habita en edificios humanos. Dios no habita ahí ya. No podríamos pensar que Dios estuviera limitado a un edificio de 4 paredes. El escritor Lucas, porque ese era un pensamiento de los primeros cristianos, es que estamos en una nueva etapa, en un nuevo momento, en donde Dios ya no habita en esos edificios, sino que Dios vive en los creyentes. Ahí es ahora el nuevo lugar en donde Dios manifiesta su presencia. Algo muy diferente a lo que pudiera manifestar cualquier religión o afirmar cualquier religión. Dios vive en los creyentes, así que Dios se manifiesta en la comunidad de creyentes. Así como nos vemos, así como nos vemos débiles, de repente nos trabamos al hablar, así Dios se manifiesta en la comunidad de creyentes. Ciertamente menospreciable para algunos, pero para otros, el lugar donde Dios se manifiesta. Así que, hermanos, esta comunidad en donde Dios se manifiesta no le pertenece a un apóstol,
en el siglo I no le pertenecía al apóstol Pedro, no le perteneció después al apóstol Pablo. ¿A quién le pertenece esta comunidad, hermanos? Esta comunidad le pertenece al Espíritu Santo. Esta comunidad le pertenece a Dios. Esta es la comunidad de Dios. Quien lidera esta comunidad, quien administra esta comunidad, no es aquel que hace un plan para que suceda tal cosa y después se llene la iglesia. Hermanos, ya estudiamos en Hechos 2 quién añadía cada día a los creyentes a la iglesia. ¿Y quién es ese que añadía a los creyentes a la iglesia? El Espíritu Santo. Dice en Hechos 2 al final que Dios añadía cada día a esta comunidad a los que habían de ser salvos. No podríamos pretender que una persona hizo una estrategia de mercado, de administración y de repente logró que un montón de gente entrara. Hermanos, esta comunidad es administrada por el Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Así que el texto de hoy, hermanos, quiere alertarnos. El texto de hoy, yo no quisiera cambiarle el tono. Yo quisiera comunicar el texto con todo y el tono con el que viene. Entonces, bueno, ¿y dónde está el tono? Pues el tono nos vamos a dar cuenta por la historia que cuenta. Y el tono del texto es alertarnos, hermanos, alertarnos. Esta es una alerta a no ceder a la tentación de mentirle a esta comunidad, de no ceder a la tentación de aparentar en esta comunidad, o como dijéramos nosotros, de pasarme de listo con esta comunidad, porque quien está cuidando a esta comunidad no es Mauricio Aguirre, es el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no pensamos, como en algunas iglesias neopentecostales, que si hablas contra el ungido te va a ir mal. Y el ungido resulta ser el líder de la congregación, ¿verdad? Hermanos, aquí no hay ungidos, aquí hay una comunidad. Y mentirle al pastor es como mentirle a cualquiera de la comunidad. Hacerle daño al pastor es como hacerle daño a cualquiera de la comunidad. Aquí no hay rangos. Aquí no hay como que, pues puedo pasarme de listo con cualquiera, pero menos con el ungido, porque ahí sí me va mal. Hermanos, la comunidad es la gente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a alertar a tener cuidado cómo nos relacionamos en esta comunidad. Porque mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo. Es un concepto que ya va a aparecer en el texto. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que incline nuestro corazón a entender qué es esto, qué es esta comunidad, quién es el Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todos estos conceptos. Bendito Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra, porque no nos quedaría lugar a donde ir si no estuviera tu palabra. ¿De qué hablaríamos? Sino de lo que, pues en nuestra experiencia podríamos entender acerca de la vida, pero nuestra experiencia es limitada. Pero Señor, tu conocimiento no. Tu sabiduría sobrepasa la sabiduría humana y queremos recibir esa sabiduría el día de hoy a nuestros corazones. Te pido que abras nuestro corazón el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 4, versículo 32 comienza con una palabra: y la multitud. El pasaje de hoy comienza hablando de la multitud, porque para este entonces, hermanos, para Hechos capítulo 4, ya casi al final, Lucas nos está contando que el mensaje de Jesús, algunos meses, muy poquitos años si acaso después de la muerte de Jesús, está resultando ser un fenómeno, está resultando ser una revolución de ideas, está resultando en un montón de gente cambiando su manera de pensar del judaísmo tradicional a la manera en la que están entendiendo estos pescadores, estos nazarenos, le llegaron a llamar a estos hombres. Empiezan a adoptar una postura diferente acerca de Dios. Ya no piensan igual de Dios encerrado en un templo, a un Dios liberado a través de una comunidad de creyentes. Están pensando de manera muy diferente. Los tiempos se han cumplido, a diferencia de ellos que piensan que todavía no se cumplen. Entonces, de repente, esto está siendo una revolución de ideas. Y mucha gente se está identificando con este mensaje.
Parte de lo que nos explica Hechos 2 es que la razón de esto era porque este mensaje resultaba ser sencillo para las personas. Con sencillo no quiero decir simplón. No quiero decir que el cristianismo es un mensaje simplón. Es un mensaje muy profundo, pero que a la vez la sencillez de cómo Dios se ha presentado en Jesús de Nazaret para acercarse a nosotros ha resultado en un entendimiento de que Dios quiere tener una relación conmigo de manera sencilla, no complicada, no a través de rudimentos que cada vez son una carga y una carga y una carga, y parece que tengo que pasar de nivel y así se manejaba el templo en aquella época, ¿no? Por niveles. Casi, ¿qué nivel de espiritualidad tengo? ¿Dónde me toca? ¿En los VIP o en dónde, no? Pero esta comunicación del mensaje del evangelio sencilla estaba acercando a los del pueblo. Eso dijo Hechos 2. Miren lo que dice en Hechos 2 al final. Dice en el versículo 46 de Hechos capítulo 2 que esta comunidad perseveraba unánimes ¿cada cuándo? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué dice después? Y sencillez de corazón. Mira lo que dice el verso 47, alabando a Dios. ¿Y qué dice al final? Teniendo favor con todo el pueblo. Era una manera sencilla en la que me puedo acercar a Dios, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En algún momento se detuvo en el ministerio y dijo: Padre, te doy gracias, te doy muchas gracias, porque los que me están entendiendo son los que necesitan. Jesús dijo: te doy gracias, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las has dado a los niños. Y de repente las personas más sencillas son las que se estaban acercando a la fe. Desde el ministerio de Jesús puedes ver a los leprosos, a los publicanos, a los pescadores, a las prostitutas, gente sencilla que no tiene grados altos de estudios bíblicos tal vez, ¿no? Pero estaban acercándose a Jesús. Pues así empieza Hechos capítulo 4, versículo 32. Acompáñame una vez más para allá. El pasaje comienza así, con la multitud llenando esas comunidades, el pueblo encontrando en el mensaje de Jesús una esperanza, en contraste con la religión que ofrecía el templo. Y mira lo que dice el resto del verso 32. La multitud de los que habían creído era, interesante esto, de un corazón y un alma. Tenían un mismo objetivo ya en la vida, ¿no? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No decían: no, este es mío, ¿no? Como los niños y no lo presto. No. Está fuera de nuestro lenguaje, esto es mío. ¿Por qué? Porque dice al final del verso 32 que tenían todas las cosas en común. Verso 33, una cosa más que sucedía en esta comunidad. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y entonces abundante gracia era sobre todos ellos. Interesante lo que nos dice el verso 33, porque el verso 33 está apuntando a cuál era el mensaje de esta comunidad. ¿Cuál era el mensaje de los cristianos? No quiere decir que todo el tiempo estuvieran hablando de eso. Quiere decir que todo aquello de lo que hablaran iba a aterrizar a este tema. El verso 33 nos dice que el mensaje central de los cristianos es que Jesús de Nazaret ha resucitado. Ese es el mensaje que hace especial a los cristianos, que los hace diferentes, no solamente al judaísmo, sino a cualquier otra religión. Lo que predica el cristianismo es la resurrección, cosa que ninguna otra religión va a predicar. De entrada, porque no tienen algún testimonio de su líder resucitando. El cristianismo se diferencia de cualquier otra religión en la predicación de la resurrección. Hermanos, eso tiene efectos muy prácticos para nosotros. Nosotros hoy podemos decir que Jesús es el Señor porque Dios lo resucitó de los muertos. Nosotros podemos decir: hey, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor de mi vida, y Jesús es el Señor de la tierra porque Dios lo ha resucitado de los muertos. Si Dios no lo ha resucitado,
Jesucristo no tendría que ser Señor de nada. Pero Filipenses 2 dice que Jesucristo se humilló hasta lo más bajo y que en el momento más bajo de su obediencia, en su muerte, Dios lo exaltó para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están allá arriba y de los que están acá abajo y los que están debajo. Así que, hermanos, nuestra creencia de que Jesús es el Señor de todo lo que vemos y de nuestra vida es porque Dios lo ha resucitado. Está conectado con la resurrección. Pero no solamente tiene ese efecto, hermanos. Si los cristianos creemos que Jesús de Nazaret ha resucitado, Jesús de Nazaret sigue actuando entre nosotros. Si Jesús ha resucitado, hermanos, Jesús de Nazaret debe de estar en un lugar y debe de estar actuando en medio de este mundo. Así que, hermanos, ¿por qué creen que Hechos 2:47 dice que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos? Porque Jesús está haciendo algo. Porque Jesús sigue añadiendo gente a esta comunidad. Jesús sigue sanando. Jesús sigue obrando en situaciones donde nosotros no podríamos obrar. Nosotros tenemos esa confianza de que un poder sobrenatural está actuando en nuestro día a día porque Jesús ha resucitado. Miren, hermanos, si Jesús no ha resucitado, nos quedaría nada más aprender sus enseñanzas y tratar de ponerlas en práctica. Eso es todo. Pero si Jesús ha resucitado, alguien me acompaña en mi día a día. Alguien me acompaña en mi lucha contra la tentación. Alguien me acompaña en medio de mis problemas. Jesús sigue actuando entre nosotros a través de su Espíritu porque ha resucitado. Y no solamente eso, hermanos. Si Jesús ha resucitado, el Jesús resucitado volverá. Volverá. No ha resucitado para abandonarnos. Volverá. Hermanos, no hay otra cosa que te oferte el cristianismo. Eso es lo que oferta el cristianismo. Eso es la resurrección. Este es el mensaje de los cristianos. Ese era el mensaje de los cristianos del primer siglo y ese es nuestro mensaje el día de hoy. Y no hemos cambiado el mensaje, hermanos. El mensaje no ha cambiado. No vas a escuchar en una comunidad de creyentes que el mensaje ha cambiado por otro que dice que la prosperidad material es la señal de nuestra fe. Ese nunca fue el mensaje de los cristianos. Si bien comenzó en algunos círculos cristianos, terminaron desviándose hacia el énfasis en otro lugar. No en la resurrección como la promesa de Dios, sino como en la bendición material, como si fuera esa la promesa última de Dios. Esa no es la promesa última de Dios. La promesa última de Dios es nuestra resurrección. Tampoco hemos cambiado el mensaje por tips muy prácticos para una vida más moral. Tampoco lo hemos cambiado por eso. Porque la resurrección supera eso. La resurrección supera una vida moral, hermanos. La resurrección es que vuelves a nacer, que eres otra persona. No rebajamos el mensaje como si Dios lo máximo que tuviera que dar es prosperidad material, como lo máximo que tuviera que dar es una vida más moral. Hermanos, la resurrección supera eso. Y ese era el mensaje de los primeros cristianos. Seguimos predicando la resurrección de Jesús. Como les decía, podemos hablar de todos los temas. Podemos hablar de la familia, podemos hablar del dinero, podemos hablar de cómo tomar decisiones, cómo superar una adicción. Podemos hablar de todas esas cosas. Pero siempre, hermanos, siempre lo que va a ofertar la predicación cristiana es la resurrección de Jesús de Nazaret. Si Jesús es el Señor, el dinero no tiene que ser tu Señor. El dinero sirve a ese Señor, porque nadie puede servir a dos señores. O sirvo a Jesús, el Señor, o sirvo al dinero. Eso lo dijo Jesús. Hermanos, tiene muchas implicaciones prácticas la resurrección de Jesús. Y ese es el mensaje que identificaba a los nazarenos. Miren lo que dice el verso 33. Lo vuelvo a leer. Con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿De qué dijimos? ¿Notaste esa frase? Con gran poder. Con gran poder. Hermanos, la resurrección no es una ideología. Se nota. Si algo ya no está muerto, sino está vivo, es notable. Es notable. Yo no podría pretender engañarte que una florecita está en su punto más alto cuando está toda marchita.
Yo no puedo pretender engañarte diciéndote que un animalito está muy vivo cuando evidentemente es un cadáver. La resurrección se nota, se nota. No podemos engañar a la gente y decirle tengo una vida nueva cuando seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que este mensaje, hermanos, no era seco. Los apóstoles manifestaban ese poder en sus vidas. Se veían libres, se veían vivos, se veían vivos. Ese es el mensaje de la iglesia cristiana. No tenemos menos que eso, hermanos, y no lo necesitamos. Eso es lo que necesita escuchar la gente. Vida, necesita vida. Pues ese mensaje, hermanos, ese mensaje era el que mantenía unidos a todos los creyentes de esta comunidad. Los mantenía unidos. Dice el verso 32 que como la multitud había creído, eran de un corazón. ¿Y qué dice después? Y un alma. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que conformaban esta comunidad estaban de acuerdo en que Jesús es el Señor. Todos de repente, independientemente de lo diferentes que seamos, estábamos unidos ahora en una sola cosa. Hay muchas cosas en las que podríamos no estar de acuerdo, pero hay una cosa en la que más allá de cualquier desacuerdo se une esta comunidad. Y esta comunidad se une en que Jesús ha resucitado y que Jesús es el Señor, por lo tanto. Por lo tanto, hermanos, obviamente las prioridades de esta comunidad empezaron a cambiar. Hermanos, Jesús es el Señor, tiene una implicación muy práctica. Todo está hecho por Él, todo es de Él y todo es para Él. Él es el Señor, Él es el... Voy a poner una ilustración para que se entienda, ¿no? Él es el líder de la empresa, por así decirlo. Digo, espero se entienda, ¿no? La iglesia no es una empresa, pero Él es el líder. Él es el que marca el rumbo. Él es el chofer. Él es el que dice para dónde. Nosotros no. Nosotros estamos de acuerdo de que Él marca el rumbo y entonces todas las cosas empiezan a servir para Él. Hermanos, por lo tanto, en esta comunidad, la gente empezó a cambiar sus prioridades. Y resultaban ser las mismas, ¿no? El dinero ya no era para mí, mi tiempo ya no era para mí, mis dones, mis habilidades ya no eran para mí. Empezaban a servir a la misión de Jesús el Señor. Qué mensaje tan contrastante en nuestra época individualista, ¿no? Donde todo es para mí y cuidado y lo pongas al servicio de otro. Porque eso sería que alguien se esté pasando de listo contigo y estaría abusando de ti y eres un oprimido. Hermanos, esta iglesia voluntariamente ponía al servicio de los demás sus cosas, que ya no eran sus cosas, eran las cosas del Señor. Este dinero que traigo en la bolsa es de Jesús el Señor. Yo no soy el Señor de este dinero. Estos 20 pesos que traigo en la bolsa tienen dueño y no soy yo. Es Jesús el Señor. Así que yo las voy a administrar como Él diga. Hermanos, ese pensamiento empezó a ser común en la comunidad. Eso quiere decir que eran de un corazón y un alma. De repente su prioridad era la misma y eso los unió. Se habían tomado tan en serio que Jesús es el Señor. Se habían tomado tan en serio el proyecto de Jesús en esta comunidad que, hermanos, dice el verso 32 al final que eso impactó hasta en sus posesiones. Ya no las veían igual. Impactó hasta en la economía. Hermanos, que creamos que Jesús es el Señor tiene un impacto hasta en nuestra economía, hasta en algo que nosotros consideramos de nosotros, ¿no? Nadie se puede meter con eso. Nadie debería de saber nada ni pretender tomar de lo que es mío. Hermanos, en esta comunidad está pasando algo, porque hasta su economía la están poniendo al servicio del Jesús resucitado. Entonces prácticamente había una necesidad en esta comunidad y ellos decían, estamos juntos en esta necesidad. Había persecución, estamos juntos en esta persecución. Había escasez, estamos juntos en esta escasez. Verso 34 va a enfatizar esta práctica de la iglesia. Lo va a volver a mencionar y nos va a especificar cómo se llevaba a cabo esta práctica.
Mira lo que dice el verso 34. Así que, hermanos, esto es muy difícil de leer, porque hasta parece que contradice las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: pobres siempre los tendrán. Pero hermanos, aquí dice el texto que como ellos tenían esta actitud de su dinero hacia el proyecto de Jesús, no había entre ellos ningún ¿qué? ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y bueno, ya nos estamos poniendo tensos, ¿no? No vayas a decir, Obed, algo que no. Verso 34. ¿En qué consistía esta práctica, hermanos? ¿Qué consistía esta práctica? Miren, cuando en esta comunidad había una necesidad, personas tomaban de lo suyo, lo vendían y lo que habían vendido lo ponían a la disposición de los líderes, en este caso de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos suplieran la necesidad de aquella comunidad. Bueno, varias cosas que tenemos que mencionar de esta práctica que se menciona en el verso 34. Número uno, hermanos, el pasaje nos dice, es muy evidente, que esta práctica no se originó como una imposición de los líderes. ¿Se dieron cuenta? Dice que en el verso 34 las personas espontáneamente hacían esto. No es como que de repente el apóstol Pedro se levanta y dice: ¿saben qué? Hay mucha necesidad. Yo veo que el hermano tal tiene mucho dinero, así que va a tener que vender su casa, va a tener que vender su coche y lo vamos redistribuyendo, ¿no? De manera más equitativa en esta comunidad, porque pues ¿cómo pueden unos tener más que otros? ¿Eso dijo el apóstol Pedro? No hizo eso. Hermanos, esta práctica, esto es muy interesante, se originó por una convicción de la multitud. Los apóstoles nunca pidieron. Los apóstoles siempre entendieron que ellos podían hacer la obra de Dios sin oro y sin plata. ¿Se acuerdan de Hechos 3? No tengo oro, no tengo plata, y para lo que te quiero dar no necesito oro ni plata. Eso es muy importante, hermanos, ¿eh? Para lo que nosotros tenemos que ofrecerle a la gente allá afuera, no necesitamos oro ni plata, porque lo que ofrecemos supera lo material. Entonces los apóstoles nunca entendieron que para hacer la obra, para llevar a cabo el ministerio, necesitaban eso. Sin embargo, en la multitud empezó a generarse esta espontaneidad para empezar a vender lo mío. O sea, no quedarme de brazos cruzadas, porque pobres siempre los tendremos, ¿no? No. De hecho, lo que Jesús quiso decir, y ahorita lo vamos a explicar, es que como siempre vas a tener pobres, siempre hay que satisfacer esas necesidades. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, el punto es que esta multitud está espontáneamente dando estas ofrendas, por así decirlo, para satisfacer las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, hermanos, no estamos hablando de un nuevo sistema para redistribuir la economía de manera pareja. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esta práctica espontánea que se empezó a volver común a medida que un hermano lo hacía, de repente animaba a otro y también lo hacía. Daban, hermanos, sin esperar nada a cambio. Eso es muy interesante. Hermanos, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo en la comunidad, no podemos limitar la obra del Espíritu Santo a un milagro de sanidad. ¿El Espíritu Santo hace milagros de sanidad? Obviamente, ya lo vimos en Hechos 2. Súper sí, y creemos que sí. Pero hermanos, el Espíritu Santo no está limitado a quitar una enfermedad de nuestro cuerpo, ¿eh? Hermanos, el Espíritu Santo afecta cada área de nosotros. Y de repente una persona que creía que todo lo que tenía en su casa era de él, de repente está dispuesto a venderlo, a prescindir de eso, para ponerlo al servicio de un hermano que tiene necesidad. ¿Y qué espera a cambio? Nada, no espera nada a cambio. Cuando damos así, hermanos, no tiene otra explicación que una obra del Espíritu Santo. Porque dar
para recibir algo a cambio, eso es natural. Eso es natural. Pero dar sin esperar nada a cambio, hermanos, tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Así que están en esta comunidad. Espero que podamos aprender de ellos, ¿no? Está teniendo una nueva manera de entender el dinero. Por eso siempre les he dicho, hermanos, el cristianismo no nada más es de me paso a portarme mal, a portarme bien, ¿no? Me paso de, ya no voy a usar el dinero para cervezas, ahora ya lo voy a usar para comprar Biblias, ¿no? Hermanos, estas están superando eso. Esta comunidad está superando eso. Está pasando de ya no comprar cervezas, obviamente, pero ya ni siquiera ocupar el dinero para ellos. No pasaron de usar el dinero para comprar cosas malas a usar el dinero para comprar cosas buenas. Pasaron de usar el dinero para ellos a usar el dinero para otros. Hermanos, pues ni le quiero rascar ahí, ¿verdad? Porque es muy complicado. Y bueno, el Espíritu Santo que te haga entender, porque yo no pienso convencerte de eso, porque yo sé que el tema del dinero es un tema complicado. Pero quiero que entiendan que esta comunidad ya no está entendiendo el dinero como mío. Ya lo está entendiendo como si se llega a necesitar, está aquí, están siendo generosos. Bueno, esa es una primera cosa que vemos de esta práctica, que no fue impulsada por los apóstoles, sino más bien salía de la multitud. Y hay otra cosa muy evidente, dice al final del verso 35, que los apóstoles los repartían a cada uno según que. Sí, esta es otra segunda cosa de esta práctica, que esta práctica era administrada por los apóstoles. Si bien los apóstoles no pidieron, la multitud entendió que era mejor administrada por los apóstoles. ¿Por qué? Porque era gente confiable. Y ese dinero no resultaba ser para los apóstoles, no resultaba ser para derrochar a todo aquel que pida, ¿no? Dice ahí al final que era según la necesidad de cada persona. Creo que estos hombres tenían el discernimiento para decir, a ver, te vamos a aportar para una vida sin necesidad, una vida modesta. Obviamente si alguien quiere para lujos, pues no se le iba a dar eso, ¿verdad? Era para que pudiera superar su necesidad. ¿Cuál fue el resultado de esta práctica, hermanos? Dice el verso 34 que no había ningún necesitado entre ellos. Bueno, a mí me entró la pregunta. Bueno, pero ¿no dijo Jesús en los evangelios que pobres siempre los tendrían? Aquí ya no hay pobres. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quiso decir Jesús con esto de que pobres siempre los tendrían? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 15. Versículo 10. (15, 10 y 11). Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Bueno, cuando Jesús dijo esa famosa frase que a veces ocupamos para no dar, en realidad Jesús la estaba citando de Deuteronomio, que fue dicha para dar, no para no dar. Cuando Jesús está siendo ungido por María, le está ungiendo los pies y de repente derrama un perfume de alabastro muy caro sobre sus pies. Algunos discípulos, empezando por Judas, empezaron a decir, oye, pero hay un montón de pobres que necesitan ese dinero. Se hubiera podido vender y se hubiera dado a los pobres. Y Jesús entonces cita Deuteronomio 15 y les dice, pues es que pobres siempre los van a tener. Bueno, una manera de no interpretar eso es como que Jesús está diciendo, no se preocupen por la pobreza, nunca va a acabar. No está diciendo eso Jesús. Y por eso vamos a ir a Deuteronomio 15, para entender que lo que más bien estaba diciendo Jesús es, oportunidad de ayudar a los pobres siempre la van a tener. Es muy diferente. Y Deuteronomio 15:10 dice eso. Dice Deuteronomio 15:10, sin falta, es parte de la ley de Moisés, sin falta le darás a quien, al necesitado, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Verso 11,
porque no faltarán, ¿qué? En medio de la tierra. ¿Te das cuenta el contexto? 10 te está diciendo sin falta ayúdale. Verso 11, miren, se los voy a parafrasear. Verso 10 dice, no va a hacer falta pobre en la tierra. Verso 11 te va a decir, entonces agarra al que veas. Prácticamente es lo que está diciendo. Como siempre va a haber entre ustedes pobres, siempre vas a tener una oportunidad de ayudar. O si lo podemos decir de otra manera, siempre va a haber uno más necesitado que tú. Y esa es una oportunidad de ayudar. Así que, si siempre va a haber pobres, siempre puedes ayudar. Dice el verso 11, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, no te esfuerces en acabar con la pobreza. No dice eso. Dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Qué extraño, ¿verdad? Uno pensaría que pues en la iglesia nada más me piden dar el diezmo. Pero no es así, hermanos, no es así. El cristianismo ha cambiado nuestras prioridades. Y siempre que vea una necesidad, puedo ayudar. Evidentemente algunos podrán ayudar con más, otros con menos, pero hermanos, siempre habrá necesidad. Si nos escondemos detrás de el hermano tal puede ayudarle más, pues nunca vas a ayudar. Esta instrucción es personal. Y los hermanos de la primera comunidad se tomaron en serio esa instrucción. De tal manera que regresamos a Hechos capítulo 4, versículo 34, dice que no había ningún necesitado entre ellos. Así que siempre que haya necesidad, hay que ayudar. Hermanos, esa fue una práctica común en la iglesia. Y entre tantas personas que estaban haciendo esto, porque muchos lo estaban haciendo, la escena a partir del versículo 36 se va a enfocar en un hombre muy generoso en la comunidad, que se distinguió porque, hermanos, no crean que vendió su reloj, vendió un terreno para poder ponerlo a la disposición de la necesidad de los hermanos. Ese hermano se llamaba José. Mira lo que dice el verso 36 acerca de José. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió. Una heredad es como un terreno, ¿no? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Verso 36 y 37 nos empieza a hablar entonces de José. ¿Quién es José? José es aquel a quien le van a poner por sobrenombre Bernabé, muy útil también porque hay muchos Josés para esta época, ¿no? Entonces, una manera de distinguir a José, de hecho, si lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que la manera de distinguir a personas que se llaman igual es hijo de tal, ¿no? Hijo de Simón, hijo de Jonás, ¿no? O hijo de Zebedeo, porque había muchos nombres que se repetían. Pues a José no lo van a conocer por ser hijo de su papá, sino por ser hijo de ¿qué? De consolación. Interesante, y no es que así se llamara su papá, es que su manera de tratar con esta comunidad era con una actitud de gracia hacia los demás. ¿Quién es José? Hay tres cosas que nos dicen el texto acerca de él. Versos 36 y 37 hay tres cosas que te quiero mencionar. La primera que aparece al final del verso 36 es que era levita, natural de Chipre. Levita quiere decir que era descendiente de la tribu de Leví, es decir, es un israelita, es un hombre con que lleva en su sangre, ¿no? Ser parte del pueblo de Dios, Israel. Pero dice al mismo tiempo que era natural de Chipre, o sea que no había nacido en Judea, sino que había nacido en otro lugar. Estos son aquellas personas que se les conoce como los judíos de la diáspora, de la dispersión, aquellos judíos que habían sido dispersados a raíz de diferentes situaciones políticas, y él le tocó vivir en Chipre, pero naturalmente era israelita. Bueno, hay una segunda cosa que se nos dice de él, y es la más evidente en el verso 37, que en esta práctica de ayudarse unos a otros, hermanos, él fue uno de los más radicales. Yo creo que Bernabé no pudo soportar
Yo creo que convivía con sus hermanos y un hermano le decía, no, hermano, es que ¿qué cree que de verdad ayer ya ni siquiera pude comer, ¿no? Otro, ¿qué cree que me corrieron de mi casa porque afirmé a Jesús como el Señor y mis papás se molestaron mucho y no tengo dónde dormir, estoy durmiendo aquí abajo del árbol, ¿no? Ay, y yo creo que Bernabé escuchaba esos casos y cada vez más casos y no podía dormir y decía, pues bueno, hay otro hermano que tiene más dinero, ¿no? No dijo eso. Empezó a hacer planes, vendió su heredad y, hermanos, le dijo a los apóstoles, miren, me enteré de la situación del hermano tal, de la hermana tal, de esto, a ver si esto puede ayudar para que puedan tener algo de comida, para que puedan tener algo de sustento. Cuando los apóstoles vieron esa actitud, hermanos, y esta es la tercera cosa que aprendemos de José, bueno, que sabemos de José por el texto, dice el verso 36, que los apóstoles le empezaron a llamar de otra manera. ¿Cómo dijimos que le habían llamado? Hijo de consolación, Bernabé, ¿no? Bar, hijo, Nabé, consuelo, o incluso exhortación podría traducirse, ¿no? Bernabé. Entonces, los apóstoles, hermanos, están reconociendo que este hermano está siendo de bendición. Dicen, hermano, de verdad, no te lo impusimos y la verdad es que vemos cómo no te estás resistiendo a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. De verdad, gracias. Y deben de saber que Bernabé se le va a llamar así, hermanos, no solamente por esto que acaba de hacer. De verdad, a lo largo del libro de los Hechos vamos a conocer a esta persona. Hermanos, José tiene un carácter muy generoso, muy generoso. No solamente está usando el dinero si hay necesidad. Hermanos, cuando todos dudaban del apóstol Pablo, que todavía no era un apóstol, se acababa de convertir, y todos decían, ¿y por qué lo vamos a recibir si estaba matando cristianos? Cuando entró por la puerta un hombre que asesinaba cristianos y decía, quiero que me reciban en la comunidad, hermanos, el texto dice que es muy natural que mucha gente se hacía para acá y no lo recibían por su pasado. Pues ¿quién creen que fue por Pablo? Bernabé. Y le dijo, Pablo, ¿cómo estás? Pásale, esta es tu casa, siéntate. Cuando nadie se quería juntar con Pablo, Bernabé fue su maestro de discipulado, por así decirlo, ¿no? Bernabé le dijo, yo te enseño la palabra. Imagínense, este hombre va a ser importante en el libro de los Hechos. Es el maestro del apóstol Pablo. Y otra cosa que nos enseña el libro de los Hechos es que cuando un jovencito, Juan Marcos, estaba en sus primeros pasos queriendo llevar a cabo su ministerio y se iba de misiones, de repente ya se le hizo pesadito irse de misiones y abandonó la misión. Y después Pablo dijo, no, ya no nos vamos a llevar a él porque pues, no aguanta, ¿no? Él está para nada más estar ahí en la iglesia. Pero oye, pero quiere ir. No, ya no nos vamos a llevar a Marcos. Pues ¿quién creen que se lo llevó? Bernabé. Hermanos, de Bernabé podemos aprender un carácter tan generoso. Por eso lo empezaron a conocer así. El hermano de la gracia, ¿no? Pero no porque la predicara. Obviamente la predicaba. En Hechos 12 lo vamos a ver. Hermanos, Bernabé era la gracia andando. Era ese hermano que tú vienes bien destrozado porque te ha costado trabajo amar a tu Dios como entiendes que debe de ser amado. Y Él te empieza a dar razones de por qué vale la pena seguir. Te empieza a dar razones de por qué Dios no ha acabado contigo, sino que quiere seguir actuando. Y de repente donde tú esperas un super regaño, aparece Bernabé y te dice, vamos a orar, quiero orar contigo, ¿qué te parece? Y me vas contando cómo vas. Quiero que sigas adelante. Te sientes amado, te sientes arropado. No hay vergüenza delante de Bernabé. Qué pena, qué cosa te podría dar pena contarle a Bernabé si sabes que te va a dar gracia. No hay pena. Oye, Bernabé, ¿qué crees? Que esta semana mandé un mensaje que no tenía que mandar. A ver, platícame, ¿qué pasó? Vamos a orar juntos. Eso no está bien, pero Dios quiere hacer algo en tu vida, ¿no? Cuando tú te esperas un súper trancazo, pues aparece Bernabé y te da consuelo. Ese es Bernabé. Y por eso Bernabé no podía aguantar que sus hermanos estuvieran sufriendo. Así que Bernabé, hermanos, empezó a ser conocido en la comunidad como el hermano de la gracia, por así decirlo, ¿no?
Y la comunidad ya empieza a reconocer a ciertos hermanos, ¿no? El hermano Bernabé, que no es apóstol, pero que ahí está, que bueno, al apóstol se le va a llamar apóstol. Pero noten que la comunidad ya empieza a reconocer cierto tipo de personas y cierto tipo también de acciones, ¿no? Que son bien vistas en la comunidad. Como todos, somos una comunidad, genera una cultura donde hay cosas bien vistas, donde hay cosas mal vistas. Y aquí hay un peligro, hermanos. Y aquí entramos a la última parte del texto. Aquí hay un peligro. Porque cuando en una comunidad ya empezamos a generar una cultura donde hay cosas bien vistas y donde hay cosas mal vistas, el corazón humano empieza a decir, pues ya sé cómo ser reconocido aquí. Si yo ya sabía cómo ser reconocido allá afuera, el que tiene más novias o el que bla, bla, bueno, aquí eso es mal visto, pero hay cosas bien vistas. Así que ya sé cómo ser reconocido en esta comunidad. Y aquí el texto se va a volver oscuro, porque pasamos de entender a Bernabé, un hombre que sin nada a cambio dio todo, a unas personas que empezaron a maquinar cómo empezar a ser reconocidos por la comunidad. Ya sé cómo atraparlos, ya sé cómo voy a obtener fama en este lugar, ya sé cómo voy a obtener aprobación en este lugar. Y el texto se va a enfocar entonces en un matrimonio, Ananías y Zafira. Dice el capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿qué hicieron? Otro, fíjense, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces pasamos, la escena dejó de enfocarse en José y ahora se va a enfocar ¿en quién? Ananías y Zafira. Hermanos, una lectura superficial de estos dos versículos nos harían pensar que están haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad que están haciendo lo mismo? ¿Verdad que Ananías y Zafira están haciendo lo mismo que José? Están haciendo lo mismo. Y atención aquí, hermanos, porque el texto nos va a alertar de la posibilidad de estar haciendo lo mismo que todos están haciendo en la comunidad, sin estar examinando qué hay en mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que todos están haciendo? ¿Por qué estoy ofrendando? ¿Por qué estoy cantando? ¿Por qué estoy saliendo a evangelizar? ¿Por qué me discipulo? ¿Por qué voy a la oración? O sea, yo veo que todos hacen eso. Y Ananías y Zafira nos van a alertar de la posibilidad de estar haciendo las cosas correctas con el corazón incorrecto. Y aquí está Ananías y Zafira, que aparentemente están haciendo lo mismo, pero quiero señalarte dos palabras en el verso 2 o dos frases que nos hacen pensar que esto no es normal, que nos hacen pensar que probablemente lo que está haciendo Ananías y Zafira es una conspiración. ¿Qué es una conspiración? Pues un plan secreto, ¿no? Ya cuando algo se hace en secreto ya está raro, ¿no? Porque siempre hemos hablado de eso. Cuando algo se hace en secreto es porque te daría pena que todos lo vieran, ¿no? ¿Y por qué te daría pena? Bueno, Ananías y Zafira, dice el verso 2, dos frases interesantes aquí. Sustrajo del precio, y la segunda es sabiéndolo también su mujer. Interesante, ¿no? A ver, número 1 dice que tomaron una parte, es decir, vendieron la heredad. Aquí está el bonche de dinero. Dice que toman una parte. Pero ya la frase que sigue ya no está tan bonita, porque digo, cada quien es libre de dar lo que quiera. Eso le va a decir Pedro ahorita. Pero ya la parte que sigue no está tan bonita, porque dice que sabiéndolo también su mujer. Es decir, parece que es un secreto de esposo y esposa. ¿Y por qué quisieran ocultar que tomaron parte del dinero? Prácticamente Ananías y Zafira dicen, no vamos a dar todo, pero vamos a decir que era todo, ¿no? ¿Y por qué quisieran hacer eso? Pues aquí viene lo triste, hermanos. Porque tengo que ser como Bernabé. O peor tantito, porque tengo que ser mejor que Bernabé. Ambas motivaciones están fuera de la voluntad de Dios para lo que hacemos en esta comunidad, hermanos. Para hacerlo como
para hacerlo mejor que. Uno expresa una falta de identidad evidente, que necesito aprobación por lo que hago. Eso está fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Nuestra identidad solamente viene de lo que Dios ha dicho de nosotros en Cristo, no de lo que hacemos. Pero de repente venimos a la iglesia con una falta de identidad tremenda, que lo único que esperamos es aprobación de los hermanos. Si yo no tengo cuidado de entender mi identidad a la luz de Dios, yo lo único que voy a buscar es que aprueben mi vida por lo que hago. En este caso, la enseñanza, ¿no? Oye, Obed, esta enseñanza que diste, me siento aprobado. Hermanos, ¿está mal querer aprobación? Hermanos, eso es algo con lo que Dios nos creó. Pero mi aprobación no tendría que venir de la gente, tendría que venir de Dios. La aprobación viene de Dios. ¿No le dijo el Padre al Hijo en el momento de su bautizo: eres mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia? Hermanos, hay una necesidad en nosotros de escuchar: bien, está bien, estás bien, me gustas, me agradas. Pero hermanos, no podríamos esperar eso de otro lugar que no sea de Dios. Ese es el lugar más seguro para recibir mi aprobación y mi identidad. Y la otra motivación de que tengo que ser mejor que Bernabé, pésimo. Es una rivalidad evidente que a veces se mueve en la iglesia también, ¿no? Bueno, debemos de hablar entonces de uno de los ídolos de nuestra cultura, ¿no? Si bien a veces no se reconoce como un ídolo, ahí está, la fama. Pensamos que esos ídolos solamente son para la gente que rebasa el 1,000,000 de suscriptores o el 1,000,000 de seguidores en redes sociales. Hermanos, es uno de los ídolos de nuestra cultura. Así como admiramos a gente con 1,000,000 de seguidores, eso habla de que anhelamos más seguidores. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Quiénes son más conocidos en la iglesia, en el ministerio? De repente entre pastores, ¿no? ¿Cuántos congregantes tienes tú? ¿Y cuántos tengo yo? A ver, ¿quién tiene más conexión con estos predicadores? Yo conozco al tal predicador, una vez me invitaron a tal. Hermanos, cuidado con usar a la congregación para satisfacer nuestros ídolos. Cuidado. Para nosotros pudo haber sido un pecado ligero lo que está pasando aquí, pero no lo es. Para nosotros pudo haber sido un pecado ligero, pero Pedro le va a poner nombre a esto. Y le va a llamar en el verso 3 y 4, mentir al Espíritu Santo. Dice el verso 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que qué dice ahí? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Mira lo que le explica, verso 4. A ver, si tú la retenías, si tú no vendías esa heredad, oye, ¿no se te quedaba a ti? Y si la vendías, aún así, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sí, a Dios. Entonces, hermanos, con lo que dijo Pedro, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Sería el pecado no haber dado todo? Evidentemente no, porque el verso 4 dice el apóstol Pedro que él tenía la libertad de dar o de no dar. Y esa es una buena especificación, hermanos. Aquí no vamos a condenar a nadie por no dar. Aquí hay libertad para dar o no dar. Se abre el tiempo de ofrendas como una oportunidad de que tú puedas dar. Pero a nadie se le va a obligar aquí a dar o no dar. Hermanos, no somos de esa línea, ¿eh? No somos de esa línea. Pues Pedro dijo eso. Mira, Ananías, si no dabas, no pasaba nada. Dios sabe cómo suplir para sus necesidades, porque es su comunidad, como si su comunidad dependiera de lo que vas a dar, Ananías. No, nunca ha dependido, la obra de Dios nunca ha dependido del bolsillo de un hermano. Y hay pastores que así lo predican, que amenazan a ciertos congregantes si no dan el diezmo y que va a traer una maldición, como si la obra de Jesús dependiera del bolsillo del hermano que gana más en la comunidad. Pues así no es aquí, así no es aquí. Y Pedro le dijo: no, Ananías, no necesitábamos tu dinero. Hermanos, qué buena actitud de Pedro, ¿no? Porque, hermanos, si alguien llega y dice: traigo este dinero aquí para la iglesia, pues ¿qué más da si lo dio todo? No, pues vénganos tu reino, ¿no? Es más, Ananías, siéntate hasta acá adelante para que todos te vean y vamos a hacer una mención especial en el culto de que diste un montón de dinero. Pero Pedro no lo mueve el dinero.
Hermanos, tenemos que meternos a la cabeza eso. Hechos 3 dice eso. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Así que, ¿era el pecado de Ananías y Zafira ese? Pues no haber dado, no. ¿Cuál fue el pecado entonces? La hipocresía y la mentira. Aparentar a la comunidad del Espíritu Santo algo que no soy. ¿Qué pecado tan grave, hermanos? ¿Y qué pecado que nos tomamos a la ligera? Aparentar a la comunidad del Espíritu Santo algo que no soy. Porque una cosa es imperfección y otra cosa es hipocresía, hermanos. Imperfección, hermanos, todos estamos aquí de acuerdo en que nadie aquí tiene lo suficiente para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿O alguien ya llegó aquí? No, nadie ha llegado. Seguimos en perfección, seguimos en proceso de santificación. Nadie ha llegado aquí. Si alguien aparenta aquí que ya llegó, pues ya lo podemos pasar a la categoría de Ananías, Prácticamente nadie, hermanos, nadie ha llegado. Nadie ha llegado. Ahora, ¿ese es el problema? ¿Que nadie ha llegado? No. El problema es cuando finges tener más de lo que en realidad tienes. Ese es el problema. Tengo más madurez de la que tengo. Tengo más espiritualidad de la que tengo. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos sabemos que en esta comunidad esa es la manera en la que se gana la confianza uno de las personas. Y cuando finges más de lo que tienes y empiezas a ganarte la confianza de las personas y empiezas a ganarte la confianza de las personas y las personas en una buena actitud empiezan a contarte cosas, voy a dar una ofrenda, hermanos, eso ya se vuelve un círculo vicioso. Y entonces la hipocresía es un peligro en la iglesia. ¿Es normal allá afuera aparentar más de lo que soy? Sí, es normal. ¿Es normal que una muchachita aparente que esté más flaquita de lo que está? Es normal. ¿Es normal que un varón aparente más éxito de lo que tiene? Es normal. Es normal en redes sociales, eso es normal. ¿Es normal aparentar un matrimonio súper exitoso cuando en la realidad estamos mal? Es normal. Aquí eso es normal, no es normal. No, nada más no es normal. Hermanos, es peligroso. Es muy peligroso. Pedro no le llama a esto una mentirita piadosa. No le llama, pues todos somos imperfectos. ¿Vieron cómo le llama, hermanos? Le llama estar lleno de Satanás. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta de eso? Dice el verso 3, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón. Pues yo pensaría que era una mentirita piadosa. Pues Pedro le llama estar lleno de Satanás. Muy de Satanás, ¿no? Muy del mentiroso, muy del querer atraer la atención para mí. Dice Pedro, ustedes están llenos de Satanás y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Se le puede mentir al Espíritu Santo? Pues no se le puede mentir, pero va a ser un gran pecado intentarlo. Es un gran pecado pretender que estoy engañando a la comunidad del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo llega uno ahí? Pues Ananías y Zafira llegaron ahí a pesar de que ya se habían bautizado, ¿no? Imagínense, piensen en esta comunidad cuando Pedro habla el evangelio, vienen, bajan a las aguas, empiezan a ser parte de la comunidad, ya se habían bautizado. ¿Cómo puede llegar uno a ser lleno de Satanás si ya es parte de esta comunidad? ¿Cómo puede llegar uno a ser tan ingenuo que puedes pensar que le puedes mentir a Dios? Que estás engañando aquí en la comunidad y tú te estás saliendo con la tuya. ¿En qué momento llega uno a esa ingenuidad y que de verdad se la cree uno, no? ¿En qué momento llega uno a ser tan insensible con la comunidad del Espíritu Santo? ¿En qué momento? No es como que Satanás llega y pues ni modo al que le tocó, pum, ¿no? Ni modo le tocó a Ananías y Zafira porque pues Satanás llenó su corazón. Hay una pregunta que les hace Pedro en el versículo 4. En el versículo 4 la pregunta que le hace es: ¿por qué pusiste esto? ¿En dónde? En tu corazón. Quiero que entonces se imaginen a Satanás ofreciéndoles una idea. Mira, Bernabé, esto, pero tú esto. Y tú acomodando la situación, o más bien la idea a tu situación, ¿no? Pues sí, ¿cómo se va a ver mejor, no? Y además yo también podría. La gente no se ha dado cuenta, pero yo lo podría hacer mejor también. Hermanos, ¿en qué momento? A veces no somos nada críticos con las cosas que pensamos, ¿no? Somos muy críticos con lo que piensan otros, pero con lo que nosotros pensamos.
se nos va, pero sin colar, ¿no? Derecho al corazón. Así que, hermanos, si bien esta no es una posesión demoníaca, de repente Satanás ya podría llenar nuestros pensamientos y decir, bueno, si Bernabé, pues yo también. Hermanos, eso es grave para los que estamos aquí. Eso es grave para toda la comunidad. Porque piensen en esto. De repente Satanás ya llenó el pensamiento de una persona. Y de repente esa persona se pone de acuerdo con otra persona. Y ahora ya son 2 llenos de Satanás, ¿no? Y luego ya es un grupito, ya son 4. Y luego te invito a los tacos, ya son 8. Y luego ya son 16. Y hermanos, resultamos ser una comunidad ya no llena del Espíritu Santo, sino llena de ¿quién? Y ni cuenta nos damos. Por lo tanto, y aquí viene lo pesado del texto, verso 5, al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y obviamente vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermanos, evidentemente en el texto, no vamos aquí a mutilar el texto, porque nuestra sociedad tiene otra perspectiva, pero evidentemente el texto dice que hay cosas que Dios reprueba. Hay cosas que no tienen nada que ver con Dios. Dios no es tolerante, hermanos. Es más, para pronto, nadie es tolerante, hermanos. Nos hemos comido la idea de que vivimos en una sociedad tolerante. Nadie es tolerante. Aún el más persona de mente abierta se va a enojar si le rayan su coche. Se va a enojar si le hacen algo a su hija. Aún el de más de mente abierta hay cosas que no tolera. Sí, cada quien puede pensar lo que quiera. Pues sí, pero si en el pensamiento de alguien viene y le hace algo a tu hija, te vas a enojar. Te vas a enojar. Nadie es tolerante, hermanos. Todos tenemos ideas que repudiamos. Todos tenemos ideas que repudiamos. Este discurso falso de la tolerancia es, bueno, todos somos tolerantes, yo soy de muy mente abierta, pero hasta que no me lo hagan a mí, ¿no? Porque si alguien tiene el pensamiento de que le gusta, es atraído sexualmente por los niños y va con mi hijo, pues ahí no voy a estar tan de acuerdo con sus ideas. Nadie es tolerante, hermanos. Todos tenemos ideas que repudiamos. A veces queremos que Dios sea tolerante a todo cuando ni siquiera nosotros. Dios no es tolerante a todo. Dios reprueba muchas cosas. Y este texto dice que Dios repudia la hipocresía. La hipocresía puede destruir a una persona, por eso Dios la odia. La hipocresía puede destruir una comunidad, hermanos. Como iglesia tenemos que levantarnos a decir, nosotros no hacemos esto. Estamos en contra de la hipocresía. Estamos en contra. De repente se nos han colado ideas con el afán de querer ser tolerantes, ¿no? Y no es un reclamo que le hace Pablo a la iglesia en Corinto. No les dice, a ver, les voy a decir qué es la tolerancia. La tolerancia es como una pequeña levadura que después ya infló toda la masa. Y como les decía, primero es 1, luego son 2, luego son 4, luego son 8, luego son 16. Y ya tenemos una comunidad de gente a la que se le coló un montón de actitudes que a Dios no le agradan porque no las supimos parar. Y de repente dejamos a alguien ahí en la comunidad ser muy lujurioso con las personas, medio usar un lenguaje soez, medio acercarse con las mujeres con cierta actitud y no lo reprendemos, pues otro ya lo ve, hace lo mismo, ya son 2 y luego van a ser 4. De repente escuchamos a personas hablar sin respeto de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, pues ya después ya son 2 y luego son 4. No, hermanos, nosotros no estamos de acuerdo con la irrespetuosidad a la autoridad. Si tú ves algo así, deténlo. Así que, hermanos, no debería de ser raro ver a Dios actuar en su iglesia para purificarla. Eso no es raro, es su iglesia y Él la va a purificar, va a extirpar esas cosas. No lo hace siempre así, evidentemente. A veces da tiempo, a veces es un proceso, a veces tristemente se destapa la situación para que se haga algo en esa situación que estaba oculta. Dice en Apocalipsis, la arrojé en cama para ver si se arrepiente. Y a veces hay situaciones tan fuertes como esta. Así que podría pasar, hermanos, podría pasar. En la misericordia de Dios, Él tiene tiempo. Pero podría pasar esto que pasó con Ananías. Podría pasar. Y es en este momento donde esta comunidad está cayendo en cuenta
que no es cualquier cosa ser parte de esta comunidad, hermanos. No es cualquier cosa. La gente ya dice ahí, el verso 5 al final, que vino un gran temor. ¿Sobre quién? No es cualquier cosa. Terminamos versos 7 al 11. Si alguien me ayuda con un instrumento, por favor. 7 al 11, leemos y aterrizamos este mensaje. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Uno podría decir, qué mala onda, ¿no? A lo mejor lo hubiera dicho. Y ella le dijo: sí, en eso la vendimos. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Te voy a decir algo, Zafira. A la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y tristemente también te van a sacar a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron. Y qué imagen tan triste, hermanos. O sea, ¿verdad que es triste esto? ¿Verdad que veníamos muy bonita la comunidad? Ver que 2 de nuestros hermanos están siendo sacados muertos. ¿Eso era lo que quería Dios con esta comunidad? La sepultaron junto a su marido. Y otra vez vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué Pedro hace esto? ¿Qué está haciendo Pedro? Uno pensaría, qué mala onda, mejor lo hubiera avisado y ya no se muere, ¿no? Pedro no está tratando de evidenciar, hermanos. No está tratando de decirle a Ananías: vamos a ver tu pecado. Pedro está llevando a cabo una práctica que Dios hace mucho en las historias bíblicas. Pedro está dándole una oportunidad a Safira de confesar su pecado. Safira, ¿pasó esto? ¿Qué tuvo que haber contestado Safira? La verdad no pasó eso. Tomamos de ahí y queríamos sobresalir y estamos mal. Queremos recibir el perdón de Dios. Hermanos, cuando Pedro hace esa pregunta, le está ayudando a Safira de que esté consciente de lo que está pasando en su corazón. Cuando Dios hace preguntas, Él está queriendo hacer consciente a la persona de la situación en la que se encuentra. Adán, ¿dónde estás? Como no era como que no sabía dónde estaba, ¿no? Adán, considera esto. ¿Dónde estás? Para eso te creé. ¿Dónde estás? ¿Ya te diste cuenta? Analiza eso. Caín, ¿dónde está tu hermano? Como que Dios no sabía, ¿no? Es una oportunidad de echarme un clavado y decir: tengo que contestar esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a decir? Tengo que analizarla. Hermanos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está en una situación oculta a través de preguntas? Hermanos, cuando una persona que te ama te pregunta acerca de tu situación, aprovecha. Esa es tu oportunidad de ser libre. Safira, cuéntame, ¿qué pasó? Era la oportunidad de ser libre de Safira y no quiso. Quiero volver muy práctica la predicación de hoy. Si hay situaciones ocultas en tu vida, acércate a alguien a quien le tengas confianza en la iglesia y escúpelo ya escúpelo. Ya tienes que sacar eso, porque eso es lo que te tiene aquí duele, ¿eh? A veces en el estómago, ¿verdad? O a veces acá el estrés, ¿no? Y andas queriendo buscar a los médicos, pero no es algo físico. ¿Te acuerdan de David? En el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. No aguantaba ya no aguantaba. Pero cuando lo escupí, y yo sé que hay cosas, hermanos, que cuando escupimos, que Dios nos agarre, ¿verdad? Confesados, porque pues está en riesgo mi matrimonio, tal vez, si lo digo. Está en riesgo, incluso hasta podría terminar en la cárcel.
Pero hermanos, es la oportunidad de ser libre. Cuando Safira se aferró a no sacarlo, Pedro le dijo: ¿por qué pones a prueba al Espíritu Santo? ¿Por qué haces eso? Y también cayó. Y se vuelve a repetir en el texto al final que vino gran, ¿qué? ¿Qué dice el verso 11? Vino gran temor sobre toda la iglesia. Hay muchas cosas para reflexionar el día de hoy, hermanos. Quisiera que oráramos mientras reflexionamos en ellas. Inclina tu rostro conmigo. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti. Reconocemos que esto no es un club. Esta no fue una iglesia de entre tantas que escogimos, ¿no? Hermanos, esta es nuestra comunidad. Señor, creemos que esta es la comunidad que nos has dado. Habría preguntas que analizar, Señor. Tal vez si estamos dando a esta comunidad para las necesidades. Si estamos dando, ¿por qué estamos dando? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos en esta comunidad? ¿Qué queremos obtener de nuestros hermanos? Señor, ayúdanos a ser conscientes de que esta comunidad es de tu Espíritu Santo. Tú te vas a encargar de limpiarla. Si hay alguien aquí de mis hermanos que ha sido agobiado por algo que ha mantenido en oculto, Señor, dale gracia, ábrele puertas. Dales hermanos que los amen y que les puedan preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás en tu economía? Y que lejos de que esta sea una comunidad donde hay rivalidad, donde algunos lo hacen mejor que otros, esta comunidad sea una comunidad de gracia. Despierta Bernabés en este lugar, Señor, a los cuales no nos dé vergüenza exponernos, porque vamos a recibir consuelo. Regala